Bueno, estamos acá en uno más de todas estas entrevistas que son de Nova, como siempre con personajes importantes, y en este caso, bueno, nos encontramos con Santiago Giraldo, que es un gran intelectual, digamos, internacional dentro de lo que tiene que ver con el ámbito de la derecha. ¿Cómo estás? Saludos Ulises, ¿qué más? ¿Cómo va todo? Muchas gracias por su invitación. Y bueno, para comenzar un poco, digamos, con analizar todo este fenómeno de lo que viene sucediendo de la nueva derecha, primero me gustaría saber a qué definirías y de qué manera, digamos, tratarías esto de la nueva derecha. Bueno, excelente. De hecho, hace poco estoy terminando de leerme el libro del fenómeno Trump. Eh, lo he estado estudiando, es un libro que hace falta como actualizarlo porque él se escribieron previo a las elecciones del año 2016, cuando él se estaba enfrentando a Hillary Clinton, ¿no? Sí. Yo creo que el fenómeno de una nueva derecha nace como la necesidad de reunir como todo ese malestar que han generado los partidos tradicionales durante muchísimo tiempo. Es decir, si tenemos en cuenta, y eso ya son conclusiones mías después de haber leído algunas cosas en cuanto, por ejemplo, el populismo, el libro del fenómeno Trump, el libro del populismo es se me escapa el nombre de la autora, es una autora francesa. Ella habla en defensa del populismo, ella habla de que el populismo es una forma de construir lo político y básicamente tiene como común denominador eso, como intentar reunir aquellas querellas, digamos, que muchas personas tienen en diferentes países con respecto a ese malestar que ha generado, no sé, 200 años, 150 años, 100 años, 50 años de esos partidos tradicionales que siempre han colocado políticos y que pues en este momento no satisfacen las necesidades del votante común, de la gente de a pie, ¿sí? Entonces, yo creo y estoy prácticamente convencido al ver todos algunos movimientos políticos que se están gestando en algunos países que lo que intentan hacer es esto, unificar, digamos, dichas críticas, ¿no? Dichos malestares que son muy particulares de la gente de a pie y lo único que hacen es darle voz a través de estos nuevos candidatos que nacen, digamos, en partidos nuevos, en partidos creados nuevos Ujú. o que son irreverentes que pueden hacer dentro de un propio partido tradicional, pero que son totalmente contradictorios o se hacen, digamos, a pesar del partido tradicional, que fue, digamos, el caso de Trump, ¿no? Que se lanza por el Partido Republicano, que es un partido de antaño, ¿sí? Creado por Lincoln y que en ese momento, pues, tenía el antecedente de los Bush, ¿no? Que era el más recordado, digamos, en ese momento en los Estados Unidos. Y pues Trump, a pesar de que, pues, digamos, estos partidos son tradicionales, son partidos de muchísimos años de tradición, se lanza por este partido, pero él lo hace, digamos, a espaldas del propio partido. Lo hace, digamos, yendo a contracorriente del propio partido. Entonces, se le Ujú. lanzó en su momento, pues, un mensaje muy claro a todos los estadounidenses que la candidatura de Donald Trump intentaba como desenmascarar o hacerse a espaldas de esos políticos tradicionales y como esa forma tradicional de hacer política. Entonces, yo creo que, Hasta se habla, digamos, en este último momento del trampismo, por ejemplo, claro, el hasta que se trumpismo, presente como una alternativa. se habla de un trumpismo y no se habla de un republicanismo, que es diferente. Si fuéramos a hablar de un republicanismo, pues seguirían básicamente los mismos años de siempre. Estaríamos hablando de los Bush, de toda esa política imperialista, digamos, que estaban ejerciendo todas esas personas anteriormente y que también tenían ese mismo común denominador con los demócratas, ¿no? Pero el trumpismo es algo diferente, es algo nuevo, es tan nuevo y tan novedoso que se mueve un propio se hace un movimiento político, se gesta un movimiento político nuevo que se conoce como el trampismo y allá la gente vota por Trump, no votas por el Partido Republicano, ¿sí? Y eso lo deja muy claro, digamos, Diana Castañeda y Pablo Álamo en este libro y porque la figura individual del propio Trump es tan fuerte que no necesita ninguna sombra de ningún partido político. Ya es suficiente luz, digamos, en sí mismo que de hecho al día de hoy algunos senadores o algunas personas que se intentaban elegir en el año 2020 para algunos puestos menores, pues lo decían, estamos amparados por el presidente Trump o estamos amparados por el trumpismo, intentaban como ampararse, digamos, en la figura de Ujú. Trump porque los cubría, ¿sí? Lo mismo pasa, por ejemplo, con José Antonio Caz en las elecciones pasadas, en la primera vuelta, algunas personas que se lanzaron por puestos menores, eh,
e intentaban buscar como la bendición, por llamarlo de alguna forma, del propio José Antonio Caz. Decían, nosotros vamos a aspirar a tal puesto político y hacían un video con José Antonio Caz en donde José Antonio Caz lo recomendaba, porque ya son movimientos políticos nuevos, que se gestan nuevos, entonces, claro, su nombre es tan fuerte que ya genera un movimiento político propio, una identidad propia, la gente de a pie se siente identificado directamente con esto. Yo creo que crear un movimiento de una nueva derecha es sencillo, es muy sencillo porque estamos justo en ese momento histórico en donde esos partidos tradicionales o esos partidos que llevan, digamos, colocando presidente y llevan haciendo política, no sé, estarán creados de hace, no sé, 30, 40, en algunos lados 50, 150 años, 200 años, digamos que lleva la creación de ese Estado moderno, como lo es aquí en Colombia, que tenemos el Partido Conservador, el Partido Liberal, que tienen fácilmente más de 180 años de historia, ¿no? Casi creado por los propios libertadores de aquí de Colombia, mal llamados libertadores, como lo es Simón Bolívar y el general Santander. Básicamente sus discípulos fueron los que crearon los cimientos del Partido Liberal y el Partido Conservador. Estos partidos hasta el día de hoy siguen allí. Pero hace como 50, hace como 30 años, por serle claro, no es lo mismo, no han sido lo mismo, pero siguen estando ahí en el panorama político. Ahorita vienen otros partidos que durante los últimos 20 años siguen colocando políticos, están tanto en la Cámara de Representantes como en el propio Congreso o ya sea, digamos, como presidente. Y la gente está cansada, entonces está cansada, pero uno no se da cuenta que está cansada, no solamente aquí en Colombia, sino está cansado porque uno piensa que eso es un fenómeno único de Colombia, pero si uno revisa es un fenómeno de, todo, de casi todos los países que están padeciendo, digamos, la creación de un Estado moderno, ¿no? Que digo yo que es después pues del Pacto de Westfalia, ¿no? De la Paz de Westfalia, en donde nacen directamente estos países y de allí se empiezan a crear movimientos políticos, partidos políticos que durante muchísimo tiempo pues han colocado presidentes y como le digo funcionarios menores en todo el orbe, ¿no? Entonces la gente durante muchísimo tiempo ha visto que esto se repite, es un fenómeno que se repite, pero que su situación como tal o la percepción de su situación, que es diferente a lo que en realidad ha pasado, va de mal en peor, ¿no? Va de mal en peor o se sienten, no se sienten representados. Entonces que nazca un político que coja todas esas particularidades, esas insatisfacciones y lo lleve al campo de lo político, yo creo que eso es algo sencillo, es simplemente prestar atención, es simplemente estar como allí y decir las cosas como son en el panorama político, en el panorama cultural, digamos, ya sea cuando lo inviten a debates en los medios de comunicación y tener un gran equipo porque ahorita también la forma de hacer política se ha gestado mucho a través de las redes sociales, entonces es En el tener un caso de Vox, equipo. por ejemplo, fue mucho centrado en las redes sociales. Claro, no, claro, es que por ejemplo aquí en Colombia tenemos un precandidato presidencial que fue un exalcalde que se llama Rodolfo Hernández y él cuenta que nunca salió a las calles a hacer propaganda cuando fue alcalde, nunca salió a hacer propaganda ni campaña política ni nada, todo lo hizo a través de redes sociales y fue alcalde. Y de hecho Ujú. la gente empieza a hablar por él porque cuando le han dado micrófono, cuando ha tenido la oportunidad de salir a la palestra pública, el tipo hace lo que tenga que hacer para que la gente hable de él. Si es posible pegarle a uno de a uno de los periodistas, le ha pegado. Entonces ahí es cuando la gente empieza a hablar de él, ¿no? Ya uno puede discutir si son medios éticos, pero es lo que él ha hecho. Por eso le digo que es muy sencillo, digamos, salir a la palestra pública siendo un político y más intentando encarnar, digamos, un discurso irreverente, un discurso que viene como a enfrentar a la clase política tradicional, a esa forma de hacer política tradicionalmente. Yo creo que eso es sencillo. Lo que es verdaderamente complicado es intentar sentar las bases de lo que es una nueva derecha. Yo creo que si hay intentos de crear como las bases fundamentales de una nueva derecha, digamos, vamos a defender esto, aquello y lo otro, e intentar unificar, digamos, a las personas que pueden entrar allí, ¿no? Yo creo que ahí es cuando una cosa es hablar, ¿no? Y otra cosa es ya es empezar a hacer política como tal y empezar a hacer todo un ideario, un marco teórico de lo que debería ser una nueva derecha. Yo tengo Nicolás intenciones de... Márquez, por ejemplo, que seguramente lo conocés Sí, porque sí, sí. hasta has estado, bueno, hasta has estado, por ejemplo, hablando mano a mano y cubriendo elecciones con Agustín Laje. Por ejemplo, Nicolás Márquez lo definía por ahí muy simple y él hablaba de conservadores, liberales y nacionalistas. O bueno, por ejemplo, a veces que en algunos lugares como en España se confunden nacionalistas, entonces se les llamaría patriotas, digamos, también en cierto Ujú. sentido. Sí, sí, sí. Claro, tocaría revisar porque tocaría empezar a hablar
no sé, yo hablo desde la ignorancia, pero yo he visto, yo tengo conocidos, ¿no? Que por ejemplo son peronistas, Mm, pero, no, pero son peronistas que están en contra de Cristina Fernández de Kirchner, de los Kirchner como tal y todo eso, ¿no? Eh, ujú. y ellos son muy afines a Milei, y yo he visto que Milei no les ha dado, digamos, la espalda, sino que ha entablado conversaciones con ellos. Entonces yo no sé si también ese tipo de personas podrían entrar allí. Por eso le digo que una cosa, esto es para dar un ejemplo, yo no estoy diciendo que esto debería ser así ni nada por el estilo, o a quién podemos excluir o a quién no, pero eso prácticamente Sino que un nace análisis, como digamos. eso, es un análisis de que esto es complejo, de que en realidad es complejo y de que al día de hoy usted por lo menos revisa los comentarios de algunas publicaciones de Milei cuando él dice que no se va a sentar a hablar con experts, digamos, hay muchas personas ahí en los comentarios que no están contentas por eso y dicen que él sí se ha sentado a hablar con otras personas que sí, eso es un ejemplo de que en realidad es algo más complejo de lo que en realidad es. Lo que es intentar unificar una voz es muy sencillo. Ya cuando usted se siente y diga, bueno, ¿qué vamos a proponer? Porque la política no es simplemente demostrar los errores del contrario, sino también las propuestas. Ahí es Ujú. donde radica, digamos, lo complejo de la situación. ¿Se puede, Eh, digamos, es inherente la política de las ideas o se lo puede ver de distinta forma? no, yo digo que ya es imposible, o sea, es como la idea es intentar engranar, integrar ambas cosas, porque obviamente no se puede hacer política única exclusivamente hablando del contrario. Trump publicó un Ujú. libro antes de sus elecciones que se llamaba Great Again, así se llama, si lo pueden Sí. encontrar. Yo no lo sabía, yo sabía que era el eslogan Make America Great Again. Lo que no sabía es que Mm. era un libro publicado por el propio Donald Trump que se llamaba Great Again, en donde él intentaba decir cuáles eran las propuestas para intentar volver a hacer América grande de nuevo, ¿sí? Obviamente se necesita salir con un marco teórico, se necesita salir con unas ideas que le lleguen a las personas y le digan, mira, esta es la fórmula con la que nosotros vamos a poder hacer grande de nuevo a Estados Unidos, o vamos a intentar hacer que Colombia sea un país, digamos que en el plano internacional tenga voz y voto. No sé, eso es una idea, digamos, de cómo se puede gestar la política, porque es una forma de gestar la política, obviamente requiere, digamos, de una exposición en el ámbito, pues, cultural y demás, que la gente hable de usted, sepa quién es usted, eso es lo principal, pero desde ahí toca sedimentar, digamos, los principios, porque eso es algo que la gente Ujú. debería conocer. Yo creo, y eso ya también es idea mía, y es que en lo que es en una nueva derecha o algo así, que se empieza a gestar, uno de los puntos que digo yo que se deberían constituir como eje fundamental es que aquí se deberían seguir son ideas más no personas, ¿sí? Aunque la figura de la persona pueda ser, digamos, beneficioso para la divulgación de las ideas y para que la gente conozca las ideas, como tal se deberían seguir son ideas y de esta forma separar, digamos, ese personalismo de lo que es una ideas como tal. Eso haría también que Ujú. no se caiga en la corrupción o que el líder mesiánico no se vaya a corromper y de esta forma todo el ideario que se ha construido, ¿no? Yo creo que eso sería intentar separar porque con esto pues podemos solucionar problemas a futuro. Un problema, y esos son de los problemas claros que hay con respecto a todo esto, es que obviamente se necesita de forma clara y concisa definir, digamos, como yo le digo, saber con quiénes se puede negociar y con quiénes no se puede negociar. Eso es un ejemplo claro y una de las cosas que yo veo que es más difícil a la hora de poder gestar esto. Yo le doy un ejemplo aquí en Colombia. Luis Lacalle Aquí, Pou, por ejemplo, le han caído, por ejemplo, hasta de su propio lado porque porque comerció con China, por ejemplo, y entonces le decían, ah, ah, vos ya no sos de nuestro ideario porque estás comerciando con China. Y después ajá. había otro sector liberal que decía, pero a ver, nosotros podemos comerciar con cualquiera. Ujú. Claro, y si le soy sincero, y si le soy sincero, ya entrando como en materia, yo soy más de la línea de Donald Trump, de la línea de Donald Trump, porque me gusta la ciudad de Donald Trump, en donde él ve que Ujú, obviamente el comercio no es simplemente comercio y ya, sino que detrás del comercio hay también una ujú. visión política del comercio, una visión política del comercio que Hasta es, estableció paz con Corea del Norte. claro, claro, porque es que, a ver, en especial con lo de China, a mí me parece algo muy claro y muy conciso. Yo, si le soy sincero, yo creo que Trump no es un liberal en lo económico, no lo es. No lo es porque ha visto y ha estudiado y revisa el panorama internacional
él es un negociante y sabe que usted no negocia con sus inferiores, usted negocia de su igual a igual. Usted a Ron sus Paul igual inferiores, estaba también dentro de su gabinete y Ron Paul es un conocido liberal. claro, claro, pero de esos liberales que, digamos, en el aspecto económico son realistas y saben que pactar con China es algo imposible. Pactar con China es algo Exacto. imposible porque saben que en este momento son enemigos del imperio. Y al ser enemigos del imperio, que son ellos, saben que detrás de ese comercio hay una política de Estado, en especial de China. Es decir, hay que tener en cuenta que, digamos, para usted ser un gran CEO en China de alguna empresa, ya sea Alibaba o lo que sea, usted tiene que pertenecer al Partido Comunista y tiene que seguir las directrices del Partido Comunista. Es Eh, más, a Argentina a nosotros nos pasó de que por comerciar con China terminamos con bases militares en el sur de hmm, China. ahí es donde usted se da cuenta de que obviamente la forma de hacer es que es claro y conciso, es que es claro y conciso. Usted no puede. Una cosa es lo que es, digamos, esos liberales que creen que el libre comercio como tal se puede llegar a aplicar de forma irrestricta en todos los países simplemente por hacernos una talla cultural. Y otra cosa es la realidad. Usted la realidad se da cuenta que esto no es así y estamos lejos de Exacto. hacer eso. Uno debería aplicar un libre comercio. Yo estoy totalmente a favor de aplicar un libre comercio de igual a igual, no esos tratados de libre comercio que son así gigantes, que tienen una serie de regulaciones y una serie de Ujú. directrices que subordina, digamos, a los países que están en desventaja a grandes potencias. Por ejemplo, usted mira el tratado de libre comercio que tiene Estados Unidos con Colombia y eso es una cosa así gigante, en donde ellos pueden aquí venir a hacer un montón de cosas y tienen secciones arancelarias, un montón de cosas que uno dice, bueno, listo, pero al revés, vaya usted a Estados Unidos e intente hacer esa industria allá, es totalmente, o sea, y ahí está estipulado. Entonces, eso no es un tratado de libre comercio unilateral, que digamos que vendría a ser lo que se debería como tal defender, pero eso no se da en práctica. Eso no se da en práctica. Se daría en práctica, digamos, si usted negocia, digamos, un Ecuador con un Colombia, que digamos se podría decir que están casi que en igualdad de condiciones, entonces usted Ujú. intenta, digamos, de tú a tú negociar libremente y decir, bueno, vamos a comerciar con esto, aquello y lo otro, y obviamente uno sabe que detrás de todas esas negociaciones y más detrás de la Ujú. industria como tal, se encuentra la visión política se encuentra la visión política de un Estado, ¿no? De Como cómo se sucedió con baje, Taiwán. Empezaron cómo, primero permitiéndole, cuando se quisieron acordar, China tomó Taiwán. es que, uy, que es claro, es que es claro y conciso, es que yo digo que eso no se puede hacer de la forma en la que lo pretenden, digamos, algunos liberales, y Trump lo reconoce, y de hecho Trump nunca, porque allá igual la connotación liberal tiene un significado diferente a como lo puede llegar a tener, digamos, en Argentina. El liberalismo allá representa a Biden, el liberalismo está representado por el progresismo en Estados Unidos. Exacto. En cambio, digamos, en Argentina puede que sea lo contrario. Ahora bien, a lo que yo voy, es Trump vio detrás del fenómeno de China un enemigo claro y conciso porque ellos decían, sí, listo, vamos a negociar, pero negociemos en igualdad de condiciones. Ustedes van a dejar entrar, quieren que nosotros dejemos entrar la industria aquí en Estados Unidos, déjenos llevar la industria allá. Viceversa no se da. Es decir, usted allá en China no existe Facebook, en China no existe Twitter, no existe Instagram, no existe empresas como tal estadounidenses, Google. Ellos tienen allá sus propias redes sociales, porque ellos saben que las redes sociales como tal representan poder y al día de hoy en donde prácticamente que todo lo político se gesta, lo hablábamos anteriormente, casi que en la era digital la política Ujú. es necesariamente encausada allí por esa vía, pues usted lo que se da cuenta es que obviamente no le puede permitir que en su país se geste, digamos, unas redes sociales lideradas y gobernadas y llevadas adelante desde otro país. China lo sabe muy bien y por eso se han creado WeChat y han creado sus propias redes sociales, ¿sí? Y ellos no dejan entrar allí las redes sociales de Occidente. Pero ellos sí pretenden llevar TikTok. Una de las mayores gestas de Donald Trump fue decir, no más TikTok, no más TikTok acá, Exacto. o si lo venden, ¿por qué? Porque obviamente, mucha gente, no, que Donald Trump no es liberal, que yo no sé qué, pero es que es la forma realista de comprender, digamos, cómo se gesta lo político desde lo económico. China lo reconoce tan bien, en serio, China lo reconoce tan bien que ellos allá no permiten eso. Ellos financian hasta sus propios, muchos dirán, no, es que eso es muy proteccionista, pero bueno, eso es lo que ellos están aplicando y al día de hoy, pues China es China, ¿sí? Y de hecho yo tengo a varios autores, tengo un autor, especialmente Marcelo Gullo, que ha generado todo
tiene pues un libro llamado Insubordinación Fundante, que básicamente lo que intenta demostrar es que desde Inglaterra en adelante los imperios que se han gestado haciendo eso, se han gestado haciendo eso, o sea, si le Marcelo Gullo también Gullo habla muy bien de eso encima también, el gran intelectual también de Argentina, el santafesino. sí, Es muy buena la teoría que te habla de cómo se ingresa, digamos, digamos la batalla cultural por adentro del mercado. O sea, cuando vos estás básicamente reflexando ante, digamos, lo que es la izquierda, esta izquierda, digamos, que ya es, pareciera ser capitalista, pero en realidad no es capitalista, sino que es filocomunista. eso es, eso es, y me alegra que lo conozca, porque con eso podemos hablar prácticamente que de tú a tú. Y lo que yo estoy viendo con Mm. respecto a todo esto es que obviamente a la hora de uno gestar una nueva derecha, la gente dirá, vamos a aplicar un liberalismo económico. Aquí, le digo por el ejemplo aquí en Colombia, que es un caso muy particular, es que tenemos el fenómeno de una señora llamada María Fernanda Cabal, que dice ser la que va a Mm. representar la nueva derecha aquí en Colombia, pero resulta que la tipa, si usted le pregunta, digamos, lo que ella se está gestando desde el partido tradicional, por llamarlo de alguna forma, que es el Centro Democrático, partido creado por el propio Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia, que es una de las figuras políticas de la región, digamos yo, más conocidas, ¿no? Bueno, ¿cuál es la cuestión Ujú. con respecto a todo esto? Ya se gesta dentro del propio partido político. Ese partido político es liderado por el propio expresidente y es gerenciado directamente por el expresidente. Entonces, la gente cree que ella representa, digamos, la nueva derecha, representa como alguien que ya ha reunido todas esas malestares de la mayoría de las personas que estamos inconformes con esa politiquería tradicional, pero es que ella se gestó dentro de un partido Ujú. tradicional y lo que yo quería ver porque dentro del propio partido hicieron como unas encuestas para decidir quién iba a ser el candidato final y ella era la más sonada, pero resulta que ella no fue la escogida y todos se estaban quejando por la corrupción dentro del propio partido. Lo que uno esperaría de un líder de una nueva derecha es que rompiera cobijas con ese partido al darse cuenta que no se puede estar desde allí y armara su propio movimiento y se pudiera lanzar, Una ¿no? alternativa, Una digamos, una verdadera alternativa al alternativa, bipartidismo. una verdadera alternativa. Esa cosa no sucedió aquí en Colombia, no sucedió con ella y lo que yo me doy cuenta es que ella es, y ya lo he dicho en muchas intervenciones, ella es uribista. Ella dice ser uribista, es decir, ella quiere encarnar, digamos, las ideas de hace 20 años aquí en Colombia, que es el uribismo, porque aquí el uribismo al parecer sigue siendo fuerte. Yo sigo diciendo que el uribismo le ha sedimentado el paso a la izquierda aquí en Colombia. El mejor marketer, digamos, de un Gustavo Petro que vendría a ser como un Pedro Castillo, para que más o menos la gente del Perú no se entienda, Ujú. o como un Boric en Chile, para que la gente de Chile no se entienda. Aquí nuestro candidato se llama Gustavo Petro. Es un ex guerrillero perteneció al M-19 y el tipo durante las últimas elecciones se ha lanzado a la presidencia y se ha quemado siempre. Y la cuestión es que yo me doy Un cuenta que extremista, digamos, sí, él terrorista. perteneció al M-19, se desmovilizó y toda la cuestión, pero pues fue el que trajo a Hugo Chávez aquí a Colombia. Él es una persona pues de esas líneas izquierdistas, ha propuesto eh, eh, coger la banca central y ponerla a emitir dinero para financiar a los más pobres, y pues uno se da cuenta que esta política monetaria, teniendo el ejemplo de Venezuela al lado, no va a calar en las personas, la gente no cree en eso, aunque hay algunas personas de su propio movimiento que sí le creen, le pueden llegar a creer semejante cosa, ¿no? Pero bueno, que me desvío. El tema con esta señora Mara Fernanda Cabal es que en sus principios, digamos, en sus bases fundamentales, ella es una uribista, ella se ha definido a sí misma como una uribista. Y si usted le pregunta, por ejemplo, a un Álvaro Uribe Vélez, ¿cuál es su opinión con respecto al aborto? Y él dice que ellos son pro vida, y es que empiezan hablando y diciendo eso, ¿no? Que ellos son pro vida, pero que Ujú. respetan la sentencia que hizo la Corte Suprema en el año 2006, que permitió las tres causales aquí en Colombia. ¿Sí? Entonces uno dice, claro, usted sabe que la puerta de entrada del aborto como tal son las tres causales. Es que esto no pasa solamente en Colombia, esto ha Exacto. pasado en toda la región, ¿no? Entonces usted dice, ¿estamos hablando de una verdadera nueva derecha o qué es lo que estamos defendiendo como tal? Pero la gente aquí está prácticamente que anonadada, está como a la expectativa de que esta señora en realidad represente lo que es una nueva derecha. Esta señora pertenece y su esposo pertenece a Fedegan, que es un gremio de ganaderos aquí en Colombia muy poderoso. Pero resulta que ella se gesta también hablando del libre mercado y del capitalismo.
Entonces, yo no tengo problema con los gremios, como usted se da cuenta, pero voy a ver si le puedo bajar un poquito la luz a esto, si me baja ya. No Eh, pasa nada. Es lo, si usted... digamos, lo de los medios, digamos, que es básicamente el dinamismo y que Sí, sí, demuestra que sí. nada está pautado. Ujú. Lo que yo veo con esto es que ella, por ejemplo, habla del libre mercado, habla del capitalismo, pero ella pertenece a un gremio de ganaderos. Su esposo pertenece a un gremio de ganaderos más poderoso de aquí en Colombia. Yo no tengo nada en contra de los gremios, de ese gremio, de los gremios en general, no tengo nada en contra. Lo que a mí sí me parece como ilógico es intentar pregonar un libre mercado cuando usted está dentro de un gremio, ¿no? Y que lleva enquistado durante muchísimos años, ¿no? Y hay mucha gente liberal aquí en Colombia, no me identifico como un liberal, pero aquí mucha gente en Colombia no la apoya, digamos, a ella porque se da cuenta que es ilógico que ella esté diciendo y hablando de eso, ¿no? Yo por O lo sea, que libre la critico. mercado, pero a la vez querés controlarlo a través de Claro, los sindicatos. eso es un gremio poderoso aquí en Colombia que es el de los ganaderos, pero poderosísimo y que llegó a ser lo que es gracias a, también a Álvaro Uribe Vélez, a las administraciones, a los gobiernos Acá, anteriores. acá en Argentina le llaman los moyanos, digamos, de Colombia, porque acá tenemos a los moyanos, que sería básicamente los sindicalistas que controlan y que en la mínima de cambio en la que digamos, no negocian con el gobierno de turno, te sacan toda la gente a las calles y te terminan haciendo paros, etcétera. Ujú. Claro, como tal, como ya lo había hablado anteriormente, yo como tal no tengo como nada en contra, digamos, de los gremios, si en realidad son eficientes, si en realidad son eficientes y tienen un objetivo claro y conciso que, digamos, sea ayudar al trabajador o lo que sea, que era como anteriormente se gestaban como tal los gremios y que tenían un objetivo y los sindicatos también se gestaban de esa misma forma, ¿no? Ayudarle, digamos, a las Ujú. personas que componen dicho gremio, ya sea, no sé, trabajadores o ya sea dueños de tierras o lo que sea, pero que tengan un objetivo y que sean a su vez eficiente. Lo que yo veo es que obviamente aquí en Colombia eso no es eficiente, entonces obviamente lo que uno debería intentar pedir es que ese tipo de cosas se rompa, se disuelva y crear algo nuevo, ¿no? Pero bueno, eso ya es harina de otro costal. A lo que yo voy es que obviamente usted revisa en ese tipo de cuestiones en donde se ha gestado ella, las banderas que ella dice defender, y es todo lo contrario a lo que uno esperaría de una nueva derecha. ¿Qué espera uno de la nueva derecha? Y ya se entra a hablar de ideas claras. Yo digo como pieza fundamental, digamos, es uno, defender la vida. Defender la vida desde Ujú. la concepción hasta su muerte, hasta su muerte, ¿no? Su muerte natural. A lo que yo voy es que obviamente si uno negocia con la vida ya puede negociar con cualquier otra cosa. Sin vida prácticamente que todos los demás derechos se disuelven, ¿no? Y la vida se defiende no porque se escriba, digamos, dado caso que alguna sentencia dicte que abortar es legal, eso no hace que la vida como tal no deje de ser un derecho, la vida seguirá Es siendo que un se derecho. permite, digamos, que termine acabando con un genocidio infantil. Claro, claro, lo que uno debería aquí darse cuenta es que se han escrito durante la historia de la humanidad leyes injustas y eso no quita que debamos defender, digamos, lo que son la ley verdadera o los derechos, el derecho natural, ¿no? Lo que deberíamos estar defendiendo. En este caso sería el derecho a la vida. El derecho a la vida no Ujú. depende, digamos, del deseo de la madre, no depende de si usted fue producto de una violación, no depende absolutamente de nada. Su vida es digna por pertenecer, digamos, a la especie humana. Pero bueno, Exacto. eso es uno de los puntos que yo digo claros. Otro de los puntos claros y concisos es defender ideas y no defender personas. Esto yo también lo había dicho anteriormente, eso también debería estar claro como un marco, como en algo que represente, digamos, la columna vertebral, digamos, de una nueva derecha. Algo que también digo que debería estar aquí es intentar, digamos, ver en qué prioridad le vamos a dar al país. Yo creo que la patria debería ser algo principal. A Vox le ha funcionado muchísimo, a Trump le funcionó muchísimo colocar al país primero, colocar a América primero. A Vox le ha interesado muchísimo y le ha servido muchísimo Es ya que ya más, está muy amenazado. hasta te digo algo que siempre tengo en la mente y es muy hermoso verlo cuando Trump entra, digamos, a hablar, digamos, en uno de los foros conservadores de allá de Estados Unidos. Es hermoso ver cómo entra, ve la bandera ahí colgada, va y se acerca y la abrazó y después se fue a dar el discurso. Algunos Sí, sí, dirán, sí. por ahí es medio populista además. La verdad es que A está mí muy no me bueno, importa digamos, eso. A mí no me importa. poder visualizarlo. A mí el populismo me encanta. Yo digo que las personas que hacen populismo, el populismo es porque han entendido muy bien la política actual, la política contemporánea. Aquellos que no han entendido la política contemporánea no son.
no hay forma de que ellos lleguen al poder. De hecho, por ejemplo, yo veo aquí a un candidato aquí en Colombia que se llama Enrique Peñalosa, pero si usted me pregunta la opinión de él, porque él fue alcalde de Bogotá, de la ciudad, mejor dicho, el puesto de él era el segundo puesto más importante de Colombia, que es ser alcalde de Bogotá, la capital. Pero el alcalde de Bogotá es prácticamente que un gerente, y al ser un gerente, él intenta venderse más que todo como un tecnócrata, como alguien que está alejado de ideología, como que detrás de él no hay ideología, obviamente uno sabe que hay ideología, pero, pero como tal intenta decir, no, vamos a administrar, vamos a hacer que los recursos lleguen de forma correcta a tal y tal lado y todo lo demás, ¿no? Pero yo soy un ferviente defensor de que la política como tal y la ideología está prácticamente que inmerso en cada capa de la sociedad. Casi que todo se mueve por ideología. Eh, Lastimosamente las ideologías pues nos llevan, digamos, a corroborar la realidad con dichas ideas, ¿no? Pero uno lo que debe intentar es que las ideas que uno defienda se corroboren con la realidad, ¿sí? Ujú. Él intenta, y aquí cierro la idea con Enrique Peñalosa, él intenta, digamos, ser un gerente y como no ensuciarse las manos, sino decir, Venezuela está mal por el socialismo. Él dice que está mal es porque no se han gerenciado bien los recursos y toda la cuestión, ¿no? Pero uno sabe que detrás Exacto. de Venezuela hay también una idea, ¿no? Una ideología y que también hay mucha corrupción y que se están rapiñando a Venezuela, todos sus recursos, bueno, etcétera. Pero obviamente la gente no se siente identificada con ese discurso. La gente no se siente identificada con ese discurso. Y un ejemplo claro de eso es, digamos, Chile. En Chile la gente no votó por los partidos tradicionales porque ven que los partidos tradicionales se están inclinando hacia el centrismo y el centrismo como tal intenta como lavarse las manos de ninguna ideología. No se quieren untar las manos con ninguna ideología y la gente no se siente representada por eso. La gente quiere, digamos, algo que pueda, digamos, responder a esas necesidades y pueda solucionar sus problemas. Por eso, digamos, José Antonio Caz sí representa para ellos una respuesta y Boric también le representará una respuesta, digamos, a los más radicales de la izquierda, ¿sí? Entonces yo creo que obviamente un Joe Biden en Estados Unidos, no sé si dentro de 4 años puede aguantar, digamos, una figura de Trump, no lo va a poder aguantar. Me refiero a un candidato que sea similar a un Joe Biden, como alguien que no intente untarse Ujú. las manos, que sea más de centro, sino más bien un Bernie Sanders que sí se ha llamado a sí mismo como un socialista y que sí le puede, y que la gente que vote por él votará convencido de que es Bernie Sanders, ¿no? Por las ideas de Bernie Sanders. Las pasadas elecciones del año 2020 la gente votó por Joe Biden porque no querían a Trump, por toda la mala prensa que le hicieron a Trump, ¿no? Pero la gente que le vota a Trump, vota por Trump. Conste de que hubo también un poco de fraude. Sí, 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 claro, eso toca decirlo, eso es así. Pero si usted ve la gesta de cómo Joe Biden llega al poder, lo hace es hablando mal de Trump y mostrando a Trump y todo lo malo que hizo supuestamente Trump y todas las medios de comunicación, las redes sociales se ponen al lado de él y la imagen de Donald Trump, pues obviamente es lo que Maduro estas, tiene Twitter, que es un dictador, y sí, a Trump por un simple tweet lo terminaron, casi le bajan la cuenta. claro, claro. Entonces, a lo que yo voy es que obviamente la gente al día de hoy pareciera que está votando más por los polos. No quiere más centrismos porque los centrismos también representa, digamos, tibieza, representa todo lo contrario a lo que ellos están buscando, ¿no? Alguien radical, alguien fuerte, alguien con... En el caso de la derecha, digamos, también busca esos otros los puntos que también deberíamos poder trabajar, es la ley y el orden. Chile padece también de estas protestas que durante los últimos años han tenido que soportar, han tenido que ver cómo los negocios son dañados, la propiedad pública es atacada. Aquí en Colombia ni se diga, también es la misma historia. Entonces, claro, cualquier persona que venga a hablar de ley y el orden, el respeto hacia la autoridad, el respeto hacia los mayores, pues obviamente esto representa un discurso totalmente contrario a lo que la izquierda dice. La izquierda dice revolución, lo que dice es tumbar lo que está, tumbar todo, dañar todo y volver a crearlo, ¿no? La ley y el orden representa, digamos, a las personas de a pie que quieren, digamos, abrir su negocio y seguir trabajando, pues a pesar de que haya algunos fallos, ¿no? Pero la ley y el orden también significa, digamos, colocar las cosas en su lugar. Entonces, claro, cuando alguien habla de intentando encarnar todo esto, pues yo creo que la mayoría de las personas le van a parar atención. Aquí en Colombia sucedió con esta señora María Fernanda Cabal que habla de la ley y el orden, se publica fotos con los policías, videos con los policías hablando bien de ella. Entonces, claro,
le llega a las personas de a pie, que se da cuenta de que el policía como tal, el policía de a pie no es el malo, porque aquí la izquierda sale a marchar, estudia y no seas policía. Eh, policías, el policía es malvado, toca quemar a los policías, pero la gente en realidad, la gente cuerda, la gente mayor, la gente que obviamente que sabe que el policía como tal no representa, el policía de a pie es una persona como usted o como yo, ¿sí? Que por lo tanto no deberían ser tampoco agredidos. Entonces, claro, cuando sale un candidato que muestra el lado humano del policía, pues obviamente esto le llega a las personas como tal que estaban esperando algo así, ¿no? Durante los últimos meses que nos han dicho que los policías es lo peor, que porque en las protestas, en las manifestaciones, abuso de poder, bueno, como tal, lo que debería intentar señalarse son a las personas como tal que, digamos, eh, abusaron de su poder. Pero esto no quiere decir que todos los policías sean exactamente igual. Le estoy dando un ejemplo de algo que puede, digamos, impregnar a todos los campos de la sociedad. Eh, claro, la ley del orden puede ser uno de los puntos clave que le ayude, digamos, a esa persona de una nueva derecha que intente, digamos, gestar un nuevo discurso. Imagínese alguien que llegue hablando de la ley del orden cuando el día de hoy se está hablando por el lado de la izquierda que toca acabar y destruirlo con todo, que todos los policías son malos, que toca acabar con todo lo que hay. Obviamente esto termina calando, vendría a ser el polo opuesto y la gente que está como yo que no quiere, sale, es que en realidad usted sale aquí en Colombia y pasaba mucho. Usted salía y cogía un carro y se demoraba yendo de, no sé, 5 cuadras, media hora, una hora, porque los manifestantes tenían acuartelado la calle principal y si usted quería pasar tenía que aguantarse ahí un montón de tiempo. Niños muriendo en las ambulancias porque no pudieron nacer, ¿sí? No pudieron nacer porque las vías principales estaban secuestradas por estos bandidos. Y así uno puede sacar aquí un montón de ejemplos de que en realidad pasa aquí en Colombia y la gente está cansada. Eh, cada vez las cosas suben más de precio. Yo le adjudico todo esto aquí en Colombia a la inflación. Y estoy prácticamente convencido que eso se debe directamente a esto. También a las manifestaciones que hubo anteriormente porque los insumos y la producción se redujo muchísimo para producir lo que veníamos produciendo. La pandemia también, pero yo me doy cuenta de que aquí la gente trabaja, aquí la gente sigue esforzándose, ¿no? Lastimosamente, lo que no se dan cuenta, si aquí el gobierno sigue emitiendo dinero y que cada vez emite más dinero que para pagar esto, aquello y lo otro, para pagar los subsidios que se gestaron dentro de la propia pandemia. Y la gente de a pie dice, ya no me está alcanzando el dinero para comprar lo que antes compraba. Entonces, claro, si usted empieza a colocarle rostro, digamos, es que el Banco Central, liderado por estas personas, están haciendo esto, aquello y lo otro, y eso que están haciendo tiene tales y tales consecuencias, pues eso lo está perjudicando a usted. Vote por mí, porque si usted vota por mí, yo voy a ir en contra de ellos directamente. Sí, pero colocándole rostro, colocando esto. ¿Y cuál es la política que voy a hacer? Pues intentar reducir la emisión monetaria lo más que se pueda, ¿no? Y yo sé que se necesita financiar, digamos, algunas cosas en el ámbito público, lo sé, pero eso lo vamos a intentar financiar quitando ministerios, quitando consejerías que aquí en Colombia tenemos, no, aquí en Colombia es un asco la cantidad de cosas que tenemos que durante los últimos gobiernos que supuestamente son de centro derecha han colocado, ¿no? Aquí van a colocar, o sea, tras de que tenemos más consejerías y más ministerios, que tienen un montón de financiación detrás, van a colocar ya el presidente Iván Duque lo va a dejar ya el proyecto de ley de 18 peajes más, que son 18 peajes aquí, digamos, para ir de usted de pueblo en pueblo, por la carretera tiene que pagar un peaje, un paso. Y aquí es carísimo, vale más de $2. Y por ejemplo, de la capital aquí donde yo vivo, son 5 o 6 peajes, imagínense, o sea, es una cosa absurda. Y van a colocar 18 más, van a colocar 18 Ahora más. justo, discúlpame, Santiago, porque justo ya se está, creo que por cortar, Ujú. y te voy a ir despidiendo, discúlpame, pero la verdad que sí hay un montón para charlar. Seguramente vamos a tener una segunda parte de entrevista, porque la verdad, cuando vos Ah, bueno. puedas, obviamente, porque la verdad que sos una persona increíble y encima la verdad tenés mucho para hablar, y además quería hablar también el temita Bolsonaro que me encanta. Ah, bueno, listo. Excelente. La verdad que bueno, te mando un saludo gigante y muchísimas gracias en serio desde Nova porque la verdad que sos un tipo con una cabeza